Buenos días, el día de hoy les voy a presentar cómo funciona nuestra aplicación de MATLAB. Bueno, primero lo que hacemos es utilizar el botón de la opción, la cual obtiene un archivo .mat de nuestro ordenador. Al darle clic a este botón, podemos observar que nos abre una ventana donde podemos seleccionar nuestro .mat. Si esperamos un momento, podemos observar que ya podemos observar la señal cruda. Posteriormente, tenemos que colocar una frecuencia de corte, la cual va a ser la que vamos a estar utilizando para nuestros filtros. Primero vamos a colocar un filtro pasaaltas FIR. Podemos observar que tenemos la gráfica de espectro amplitud de la señal cruda, la gráfica del espectro amplitud de la señal filtrada como tal, la respuesta de frecuencia en magnitud y la respuesta de la frecuencia en decibeles. También tenemos un filtro pasabajas FIR, un filtro Butterworth IIR y un efecto de eco. Podemos observar que nuestras frecuencias, nuestros filtros van cambiando si le cambiamos la frecuencia de corte. Para nuestra señal también tenemos la opción de guardar datos en CSV por medio de este botón. Este botón lo que hace es abrir una ventana en donde podemos guardar nuestro archivo CSV con el nombre que queramos. En este caso le vamos a poner datos de la onda y lo guardamos. Al colocarnos en nuestra carpeta del proyecto, podemos notar que se creó el archivo de Excel datos de la onda. Vamos a abrirlo. Al observar el Excel que obtuvimos, podemos ver que obtuvimos 3 columnas. Una es para el tiempo, la otra es para la señal X y después tenemos una columna para la señal filtrada. Para poder observar si los datos que obtuvimos son los correctos, debemos seleccionar la columna, irnos a datos y utilizar la función de texto en columnas. Como podemos observar, aquí nos va a preguntar cómo están delimitadas nuestras columnas. En este caso las tenemos delimitadas por coma. Entonces le vamos a poner coma, le vamos a dar finalizar. Ya que hicimos esto, podemos observar que las columnas que estaban separadas por comas no las separó en diferentes casillas. Ahora lo que podemos hacer es graficar. Y al graficar podemos observar que correctamente importamos los datos a un CSV, ya que obtuvimos nuestra señal de entrada. Asimismo, podemos graficar la columna de tiempo y de señal filtrada, que es la que podemos observar aquí, y ver sus diferencias, la señal cruda y la señal filtrada. Nuestro script de MATLAB también tiene un botón, el cual guarda los datos, pero ahora los guarda en un archivo MAT. A este archivo MAT le vamos a poner prueba de la onda y la vamos a guardar. Podemos observar que en la carpeta se ha creado un archivo MAT. Ya que tenemos nuestro archivo MAT, podemos cargarlo a nuestro workspace. Podemos observar que este archivo MAT contiene una variable, la cual es la señal filtrada, otra variable, la cual es la frecuencia, el tiempo y la onda original.
Para poder observar que nuestro archivo .mat se creó correctamente, creamos un pequeño script con el que vamos a graficar. Como podemos observar, se obtuvo la señal cruda y la señal filtrada. Ahora vamos a ver cómo funciona el lado de la TIVA para enviar y recibir datos. Por ejemplo, aquí tenemos una onda de 100 Hz que estamos enviando al DAC y aquí vamos a abrir el puerto en MATLAB y cargar datos de la TIVA C. Tenemos un tiempo de 1 y ahí podemos ver la señal en MATLAB. Luego, si queremos graficar el resto de filtros como lo hemos hecho anteriormente, seleccionamos una frecuencia de corte de 50 y podemos ver que está filtrando la señal por medio de esto que aparece en la aplicación de MATLAB. Ahora abrimos Code Composer para poder ver cómo enviamos los coeficientes de MATLAB a la TIVA C. Y ahí podemos ver la entrada azul, que es la que está aquí. Esa es la entrada al DAC y la salida es la amarilla. En un momento vamos a ver esto más a detalle. Ahora podemos ver que tenemos una señal cargada. Esta señal la vamos a enviar a la TIVA para poderla graficar en el osciloscopio. Hay que abrir el puerto y mandar datos a la TIVA. Ahí podemos ver en amarillo cómo se actualizaron los datos y en el osciloscopio también cómo salen los datos. Vamos a usar un filtro Butterworth y con frecuencia de corte de 100. Estamos usando la misma em, onda de 100 Hz y ahí podemos ver la azul que es la entrada, la amarilla es la salida del DAC. Y ahorita vamos a cambiar la frecuencia para poderlo apreciar mejor. Ahorita vamos a enviar los datos a la TIVA y podemos ver que cambia a amarillo porque los está recibiendo en consola y podemos ver cómo se grafica en el osciloscopio. Ahora con el filtro Butterworth nuevamente mandamos datos a la TIVA, lo recibe y podemos ver cómo está atenuando porque se comporta como un filtro pasabajas, como podemos ver en MATLAB también. Y así es como funciona nuestra aplicación a la hora de enviar y recibir datos de la TIVA C.